quiero decirles a todos aquellos que escucharon de boca de algún dirigente político de nuestro país que los derechos humanos eran un curro, quiero decirles a todos los argentinos que el único curro que hubo con los derechos humanos fue el que hicieron durante la dictadura los grupos empresarios que, cómplices muchas veces de la dictadura, desaparecieron 30.000 argentinos para imponer, y científicos, y docentes, y obreros, y trabajadores, para imponer un plan económico que endeudó a la Argentina y que estatizó la deuda de los privados. Enfermaron la mente de muchos argentinos a través de los medios de comunicación, diciendo que iba a haber fraude, que iban a impugnar las elecciones. De hecho, se quejaban donde había boleta única, donde había boleta electrónica. Pero cuando los resultados tal vez no fueron los que ellos esperaban y fueron un poco más favorables para ellos, se terminó la campaña del fraude. ¿Y cuál empezó? Esto que acabo yo de comentar lo denominan campaña sucia. Miren, campaña sucia, yo diría campaña cloaca, es la que sufrió esta presidenta y sufre todos los días esta presidenta, por ejemplo. A mí me han publicado en algún lugar más de 30 tapas que no tienen nada que ver con mi gestión, tienen que ver con mi condición de mujer. Desde que soy bipolar, también supe, más tarde cuando me recuperé, que alguna diputada había dicho que yo no iba a poder ejercer más como presidenta, cuando me tocó intervenir mi cabeza porque era un vegetal. Ni que hablar de las tapas denigrantes, donde yo fingía orgasmos por el poder. Cristina Fernández de Kirchner, antes de las elecciones. Todos pensamos que iba a ser la de Casa de Gobierno, donde no lo había mencionado a Daniel Scioli, y hubo mucho de especulación en aquel momento sobre cuál era el grado de enfrentamiento que había entre Cristina y el sciolismo. Hoy Scioli estaba ahí al lado de Cristina, en los festejos con la militancia, estaba Scioli al lado de Cristina, estaba al lado de Cristina cuando Cristina hizo un bailecito. Cristina lo perdonó a Scioli, por lo menos en términos escénicos, pero después hizo uno de esos discursos que uno a esta altura no sabe si a Scioli lo ayudan o no lo ayudan. En cualquier caso, fue un discurso de Cristina puro, Cristina auténtico. Ustedes escucharon algunas de las partes de ese discurso y la verdad es que en varios de esos tramos lo que dice Cristina tiene razón. O sea, fue muy desafortunada la frase de Macri cuando habló de curro de los derechos humanos, pero eso fue hace unos meses, después nunca más lo dijo. Se ve que alguien lo cacheteó en los coach y le dijo, no, de esto no, así no es, por acá no. Si vos querés demostrarte como una opción de derecha benévola, no podés ir contra la cuestión de los derechos humanos porque es una cuestión muy querida en Argentina y muy apreciada sobre todo en el exterior. Porque muchas veces uno se olvida, acá se piensa que la cuestión de los derechos humanos, bueno, es otra vez en el exterior. Porque muchas veces uno se olvida, acá se piensa que la cuestión de los derechos humanos, bueno, es otra vez, insistir con cosas que pasaron hace 30 años, pero esas cosas le han dado mucho prestigio jurídico a la Argentina en el extranjero. Y si no, ¿por qué nunca nadie pidió por los militares como que si les estuvieran violando sus derechos jurídicos? No. Argentina llevó una serie de juicios contra los militares y esos juicios fueron aplaudidos en todo el mundo y nunca nadie pidió por ellos, que muchos de ellos siguen todavía presos. La otra cuestión, el otro pelotazo envenenado que le mandó Cristina a Macri tenía que ver con los grupos económicos. Efectivamente, hubo grandes grupos económicos que todavía perduran en la Argentina, que estatizaron su deuda con la salida o después de la salida de Martínez de Oz. Yo no recuerdo exactamente si el grupo SOCMA, que era el grupo de papá Franco, de Franco Macri, papá de Mauricio, fue beneficiado sobre esto, pero sí recuerdo que el grupo SOCMA creció mucho durante la dictadura, por eso para ellos iba el pelotazo envenenado. También hay que decir
que a papá Franco Macri no le fue nada mal con este gobierno, ¿no? Sino que se quedó con la explotación del Belgrano Cargas, con buena parte de la intermediación que tiene que ver con China, o sea que tampoco le fue mal con este gobierno. Digo, para ir mechando los datos que faltan en la descripción de lo que pasó. ¿Le suma a Scioli este tipo de actos con Cristina? ¿Sí? Le suma. Del lado de los sciolistas dicen, no, Scioli va a ser cada vez más Scioli, pero tiene un problema. Las encuestas previas a la primera vuelta decían que Scioli rondaba una intención de voto del 38%, después se demostró que era del 36 y pico, pero cuando le repreguntaban a la gente qué hubiera pasado si el candidato era Randazzo, el número andaba por ahí también. Y después si le repreguntaban qué hubiera pasado con cualquier candidato que Cristina Fernández de Kirchner bendijera, el número se clavaba en 35. O sea que ese 35% de votos del famoso núcleo duro del cual venían hablando todos los encuestadores, poco fue lo que agregó Scioli por ahora a ese 35% de votos. ¿Qué quiero decir? Que buena parte de los votos que Scioli tuvo son votos del kirchnerismo, no del Scioli cada vez más Scioli. Ahora se verá si ese Scioli cada vez más Scioli, y ahora después vamos a ver en qué se está despegando Scioli del agotado modelo con el cual termina el kirchnerismo, que tiene que ver con la cotización del dólar, el INDEC, una cantidad de cosas que están en crisis y que ya no van a ser iguales, por eso es un fin de ciclo. ¿Cómo cuánto ese Scioli cada vez más Scioli puede despegarse del kirchnerismo puro? Porque no sea cosa que esos que están saliendo ahora a militar, a tocar timbre, a subirse a los bondis y a los trenes, a decir que no hay que votar por Macri, no sea cosa que no lo hagan. O sea, Scioli los necesita todavía, necesita de la militancia kirchnerista, que es de las más activas que hay en el país, necesita del aparato del kirchnerismo para poder dar una batalla electoral, porque después él no tiene aparato propio suficiente como para garantizar el control de las elecciones y una militancia que pueda dar vuelta este resultado tan parejo que tuvo con Mauricio Macri. En cualquier caso, hay que entender que estos discursos son el discurso del final de una época. Gane Scioli o gane Macri, con Cristina se termina. Me salió con rima y todo, pero termina un periodo. ¿Sí? Termina un periodo donde hubo, como yo siempre les digo, el péndulo se fue lo más a la izquierda que se haya visto hasta ahora en la democracia, y ahora va a volver para la derecha. Será con Scioli, será con Macri, no importa, pero este ciclo termina. Con las correcciones vendrán los cambios. Hoy, esta noche, en Tercera Posición, vamos a contarles ¿qué va a pasar con el dólar? En la práctica ya los dos candidatos están admitiendo que van a tener que devaluar. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Hacia dónde? ¿Qué va a pasar con los sueldos? ¿Qué va a pasar con la inflación? Ese es el debate fundamental del final de ciclo y del final de modelo. Bienvenidos a Tercera Posición. Hace unos días nos hemos enterado que un juez federal de la provincia de Salta, al que esta presidenta una vez inclusive mencionó como un ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, porque el secretario de Seguridad me había informado que le faltaba personal y que le habíamos puesto personal. Bueno, resulta ser que ahora este miembro del Poder Judicial, Daniel, es una de las personas implicadas en el narcotráfico, una abogada prófuga. Una de las personas implicadas en el narcotráfico, una abogada prófuga, y el juez, un miembro del Poder Judicial en nuestras fronteras implicado en el narcotráfico. Sería hora que en lugar de dar lecciones desde el bronce, algunos miembros de los otros poderes miraran un poquito para adentro a ver qué están haciendo los miembros de ese poder en la lucha contra el narcotráfico y por la seguridad de todos los argentinos. Teléfono para Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando dice sería hora que algunos desde el bronce, claro, porque Lorenzetti inventó una inauguración del año judicial donde siempre le termina contestando los discursos de apertura de sesiones a la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner, casi como un par, diciendo, bueno, y habla y critica, y obviamente puede criticar y puede hacerlo, pero
hay que hacerse cargo también de lo que engendró el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que tiene que perseguir a los corruptos, pero tiene sus propios corruptos. Ahí está el juez Luis Armela, juez federal de Quilmes. Estoy hablando de los federales, que son jueces de mucho peso, digamos, y que de más peso que los jueces locales. El juez Luis Armela de Quilmes, que está a punto de ir al jury en el Consejo de la Magistratura por favorecer empresas de familiares y amigos, mientras él tenía que monitorear la limpieza del riachuelo y la Acumar. Y era un amiguísimo, predilecto de Lorenzetti, que lo había puesto a cargo de la limpieza del riachuelo. Y ahí está lo que pasó con el juez Reynoso, que nos sorprendió a todos. Digo, todos pensábamos que Reynoso era un gran juez y casi un héroe civil. Desde la propia Cristina, pasando por Sergio Berni, pero sobre todo el Poder Judicial, que lo había convertido a Reynoso hace, ¿cuánto? Inmediatamente después de las elecciones, en menos de 2 semanas, lo había convertido en miembro de una comisión especial de todo el país para analizar el problema del narcotráfico. Y ahora se sabe que este hombre está procesado y si no tuviera fueros estaría preso por cobrar para liberar a los narcos en una asociación con otros abogados, ¿no? Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que suele hablar sobre todo, en el caso de Reynoso, guardó silencio. Más Cristina de hoy. Preocupada ahora, en el 2015. ¿Por qué? No, por favor, déjenme terminar la idea. ¿Por qué estoy preocupada? Él está preocupado para el 2020 por los santiagueños. Yo estoy preocupada ahora en el 2015, porque la ciudad de Buenos Aires, nuestra querida ciudad de Buenos Aires, ha tenido, desde que se reformó la Constitución en 1994, 13 jefes de gobierno. 2 fueron candidatos, 1 llegó a presidente en el 2001, y no, en 1999. Yo recuerdo la campaña del 99, participé en la campaña del 99, vi la campaña que se hizo, y en el 2001 se fue en helicóptero dejando muertos en la Plaza de Mayo y el país dado vuelta. Por eso estoy preocupada que en el año 2015 alguno que tenga esta visión y este modelo de país pueda también llegar a sentarse en el sillón de la Casa Rosada. Así escuchada, la frase de Cristina suena bastante prejuiciosa, digamos, no tiene que ver la geografía del presidente con las cagadas que pueda mandarse y si se tiene que ir en helicóptero o no. En verdad, esta frase viene encadenada de otra, que ahora en un ratito van a escuchar, que era una que había dicho Alfonso Prat Gay, que es el referente económico, posible ministro de Economía de Macri si gana las elecciones, una frase muy despectiva sobre los presidentes que vinieron del norte o vinieron del sur. Una frase que, como ustedes van a ver en un ratito, no contribuye precisamente al federalismo. Pero claro, esto es lo que se empieza a discutir, la discusión profunda, más allá de las chicanas, de campaña sucia, si no hay campaña sucia, con lo cual ha habido tanto cacareo, porque cualquier cosa que se diga ahora es campaña sucia. No, campaña sucia, muchachos, es cuando hay mentiras. Y mentiras en esta campaña hubo de los dos lados. Hubo del lado del ciolismo, cuando la posible ministra de Economía, Silvina Batakis, y el mariscal de la derrota de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, dijeron y dieron por bueno ese WhatsApp grabado de una docente que tenía miedo de que se quedaran sin el programa Envión. La docente nunca apareció. Las pruebas que prometió Aníbal Fernández todavía las seguimos esperando. Pero también hubo campaña sucia, con mentiras, con la denuncia de Patricia Bullrich y de Laura Ramos, que hoy, por ejemplo, el ingeniero Ariel Garbar se presentó a declarar en el juzgado del hijo, le preguntaron sobre la denuncia, y Garbar, que es un Garbar, se presentó a declarar en el juzgado del hijo, le preguntaron sobre la denuncia, y Garbar, que es un experto en telecomunicaciones, dijo que esa denuncia era trucha, que era técnicamente imposible que hubiera semejante cantidad de pinchadura de teléfonos, tal como estaba hecho, y Garbar fue el que chequeó el teléfono de León Arlanian, el ex camarista, y verificó que no estaba pinchado. O sea que mentiras y campaña sucia hubo de los dos lados. Discusiones, discutir por adjetivos, recordar el pasado de cada uno, eso no es campaña sucia, muchachos. Eso es campaña a secas. Más Cristina. Hay que elegir entre 2 modelos fundamentalmente de país, con nuestras falencias, nuestros errores y todas las cosas que hace falta mejorar, crecer y agrandar, porque es natural que haya cada expectativa. Pero por favor,
que después no vengan de vuelta con el que se vayan todos, porque yo no me voy a ir a ninguna parte y voy a estar para recordar que tuvimos la oportunidad de seguir creciendo, trabajando con un proyecto que ha hecho de la ciencia y la tecnología, los empresarios, de los comerciantes, de la clase media, de los trabajadores, de la gente que tiene casa por procrear, de los que pueden estudiar por progresar, de los que tienen asignación universal por hijo y no tienen que depender de nadie porque van al banco a cobrar lo que por derecho le corresponde, a las paritarias libres y sin condicionamiento de todos los sindicatos que pueden negociar libremente sin que el Estado los limite. Este es el modelo que queremos y este es el modelo que los que van a decidir son los argentinos, pero después nunca más gritemos que se vayan todos, porque nos vamos a quedar todos los que estamos y todos los que somos. Muchas gracias a todos y a todas. Y me gustaría, junto a ustedes, escuchar este video, por favor. Claramente los responsables del área económica nuestra son Alfonso Pratgay y Rogelio Frigerio. Somos una nación de 40 millones de habitantes con un nivel superior de educación todavía respecto de otros países de la región, que cada 10 años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte, del sur, no importa dónde viene, pero de provincias de muy pocos habitantes, con una currículum prácticamente desconocido. Bueno, también es una pregunta que nos tenemos que hacer de cara al 2020. No vaya a ser que en el 2020 estemos hablando del fulano de tal que vino, no sé, de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, apareció de la nada y resulta que se quedó con todo el poder. Bien, de estas cosas quiero hablar yo. Esto no es campaña sucia, esto es campaña de la verdad, de la más absoluta verdad. No lo estoy diciendo yo, es el vocero. Yo quiero decirle que desde una provincia donde es cierto hay más ovejas que personas, salimos 2 presidentes, Néstor Kirchner y quien habla. Claro, la frase de Pratgay, uno la puede adjetivar de toda la manera posible, de una tilinguería, de toda la manera posible. Para decir algo leve, o lo que uno puede acotar, es que no contribuye precisamente al federalismo. ¿Bien? ¿Pensaría lo mismo Pratgay cuando aceptó seguir siendo presidente del Banco Central, cuando el presidente era Néstor Kirchner, un caudillo venido del sur? ¿O esto lo descubrió a posteriori? En cualquier caso, el fragmento, claro, le deja, como yo decía, le dejó servido el tiro para que Cristina dijera, bueno, los que critican a los caudillos que gobernaron o a la gente que viene de provincias lejanas a gobernar el país, dice, cuando gobernó un jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires se tuvo que ir en helicóptero. También suena medio chicanero, pero la verdad que lo de Pratgay es de un nivel de poca cientificidad, por decirlo de alguna manera elegante, importante. Lucio, ¿quién es Alfonso Pratgay? Porque bueno, en principio, hasta donde yo recuerdo, hace poco no estaba con Victoria Donda. Sí, es verdad. Bueno, sí, en UNEN, hacían campañitas juntos. En UNEN o FAUNEN, o Frente Amplio UNEN. Bueno, para empezar, digo, por lo que muestra el video, es una persona que por lo menos tiene algún nivel de prejuicio puntualmente con Santiago del Estero. No sé por qué puntualmente con Santiago del Estero, pero es la provincia... ¿Qué pensó, que nadie lo iba a grabar? Bueno, no, sabía que estaba siendo grabado. Es el auditorio de la Universidad Católica eso, ¿no? Me parece, me dio la impresión por la vista. Bueno, para empezar tiene algún nivel de prejuicio con Santiago del Estero. Después cuando uno empieza a revisar los argumentos, uno dice, bueno, ponele que el caudillo sea una figura negativa. ¿Qué puede ser lo negativo del caudillo? El extremo verticalismo, por ejemplo. Bueno, una virtud o el caudillo. El extremo verticalismo, por ejemplo. Bueno, una virtud o un defecto del cual no carece Mauricio Macri. Y si no, recuerden en la campaña porteña todas las travesuras que le hicieron en la interna, en las PASO, a Gabriela Michetti,
para que gane Horacio Rodríguez Larreta, con lo cual digo, si la imagen por eso digo, es parte de la picardía política, claro, pero volvamos un poquito a Prat Gay, porque discutir a Prat Gay es discutir, es el tipo que más ha hablado y es el vocero económico autorizado junto con Rogelio Frigerio, e incluso uno puede decir que entre Prat Gay y Frigerio hay como dos visiones levemente diferentes de la economía. Prat Gay es más financiero y Frigerio, el apellido lo ayuda para mostrarse como más desarrollista. Es una cuestión de propia historia personal. Alfonso Prat Gay es un joven niño rico, educado, de clase alta. Digo, eso es absolutamente cierto objetivo y por supuesto no constituye... Banquero, ex banquero de la banca JP Morgan, uno de los grandes beneficiarios de la deuda externa argentina, y además tiene todavía, nunca terminó de explicar qué hacía él en la lista de las 4.040 cuentas que aparecen en Suiza. A ver, Prat Gay salta del JP Morgan al Banco Central de la República Argentina. Por eso el título gracioso de Dinero Económico en ese momento fue de la gloriosa JP, entre paréntesis, Morgan, y ahí salta a presidente del Banco Central de Argentina. Ejerce como presidente del Banco Central de Argentina. Hay que decir con Duhalde. Sí, con Duhalde. Con Duhalde. Por una administración se supone heterodoxa. Sí, fue una administración heterodoxa. Después con Néstor Kirchner, tiene una gestión exitosa como presidente del Banco Central, porque la verdad es que a la Argentina le iba bien. Era un Banco Central relativamente despegado de economía, quizás no por una cuestión de concepto, sino porque eran dos figuras, dos estrellitas, dos egos gigantes, Prat Gay de un lado, Roberto Labaña del otro. Y sí, pero recordemos que en aquel entonces el Banco Central tenía autonomía, la autonomía que después se le discute cuando se le cambia la ley. Pero antes, vamos a ir a lo que decía Prat Gay sobre el dólar, que es lo que importa y lo que se viene, porque empiezan a hablar más claro, por suerte, los candidatos empiezan a hablar más claro de lo que van a hacer cuando alguno de los dos se quede con la presidencia, y cuando este modelo económico, que hoy por hoy está crujiendo, y cuando digo modelo económico digo dólar barato con protección de las importaciones, haya que cambiarlo, porque así no va, de alguna manera hay que cambiarlo. Todo el mundo habla de cambio, ¿cómo cambiarlo? Esto es lo que dice Alfonso Prat Gay. La propuesta nuestra es unificar todo en un precio, da lo mismo que usted sea productor, consumidor, ahorrista, turista, lo que fuera, inversor, interno, externo, con la propuesta nuestra, que va a ser coherente con todo un programa económico, lo que va a suceder es que va a subir el oficial, que no afecta prácticamente a nadie, y van a bajar todos los otros que afectan a la gran mayoría de la población. ¿Es así, Lucio? ¿Es como dice Prat Gay, va a subir el oficial que no afecta a nadie? A ver, suena razonable, lo que es difícil de creer es eso de que no afecta prácticamente a nadie. No por culpa de Prat Gay o de cómo esté la situación del dólar, sino por la memoria y el comportamiento inflacionario de los argentinos. Quiero aclararlo. Que los formadores de precios remarcan por las dudas. Claro, la verdad, lo que está diciendo Prat Gay es quizás una propuesta razonable, porque es una locura que tengamos 5, 6, 7 tipos de dólar. Pero, no solo eso, es una locura que los pantalones más caros del mundo, los televisores más caros del mundo, los celulares más caros del mundo. ¿Y vos qué crees? ¿Vos crees que subiendo el dólar oficial van a ser más baratos en pesos? No, van a ser más baratos en dólares, pero no van a ser más baratos en pesos. ¿Y en qué moneda ganamos nosotros los argentinos? En pesos, obviamente, y no en dólares. Con lo cual, acá lo que está en discusión, por supuesto, fíjate que ya nadie, ni siquiera los sectores más progresistas, discuten si hay que devaluar o no, porque definitivamente tenemos un tipo de cambio absolutamente retrasado. Acá la discusión es cómo hacerlo de la manera que duela menos y con qué conjunto de medidas para que no se traslade. Por eso, el jefe de gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez, salió a cruzar justamente a Alfonso Prat Gay. De vez en cuando, a lo que le dice Durán Barba, que es que no digan nada y que más respeta a esos Macri, algunos dicen cosas como Prat Gay, que va a haber una devaluación de casi el 40-50%, al mismo Macri cuando decía que había que dejar librado al mercado el precio del dólar, lo cual todos sabríamos que iría de arriba para abajo, abajo para arriba, según los vaivenes de los mercados internacionales, y que siempre, cuando se aplican esas políticas, la variable de ajuste son los trabajadores. Las cosas que dice, de todos modos, yo creo que son parte de una política que nos retrotraen a políticas que fracasaron en la Argentina y en el mundo cuando se aplican, y que tienen como variable de ajuste a los trabajadores y a los que más necesitan de un Estado activo. La cuestión de la devaluación hoy por hoy en América Latina está muy caliente, porque está lo que está pasando en Brasil. Brasil devaluó y ajustó, pero le aumentó el desempleo, y le aumentó la recesión.
¿De qué está hablando Alberto Pérez? Porque, o sea, ¿cuál es la opción de ellos? A ver, digo, lo que está, tampoco queda muy claro cuál es la opción del sionismo, pero sí está claro que apuestan a una salida gradual de este tipo de cambio y no una salida de una sola vez. No promete levantar el cepo de una sola vez como dice el PRO. ¿Eso es viable lo que dice Macri, que pueden levantar el cepo en un día? A ver, viable es. ¿Con un dólar a cuánto? Costa de una tremenda evaluación. Está bien, ¿con un dólar a cuánto? ¿15, 16? 14, y un tremendo pase a precios. Digo, la verdad es que la consecuencia inmediata puede ser eso. Y es interesante. Qué verano, Qué veranito. O sea, no, vamos a tener un verano que vamos a trabajar como locos y a ganar menos plata, por supuesto, pero la parte interesante es cuando empiezan a aparecer las definiciones económicas finas y ya, yo iba a decir, empiezan a mostrar la hilacha. Es un poco prejuicioso de mi parte, es un poco fuerte, pero en realidad empiezan a mostrar los distintos candidatos y los distintos voceros de los dos partidos que hoy están encaminados para llegar a la presidencia, cuál es su verdadera intención. Por ejemplo, crédito hipotecario, ¿no? Vos entrevistás a la gente del PRO y te dicen, no, bueno, nosotros vamos a dar crédito hipotecario. Y Procrear, no, lo importante no es que el Estado construya, lo importante es que haya crédito hipotecario. Y la verdad, Rolando, vos sabés porque el tema lo has seguido de cerca, la realidad objetiva es que las propiedades no van a bajar de precio mientras no se construye una buena cantidad de viviendas. No, y que si uno ve, está bien, es el modelo económico global el que que impidió que hubiera mayor cantidad de préstamos hipotecarios, pero en la ciudad de Buenos Aires no hubo muchos préstamos hipotecarios, creo que no llegan a 50 por mes. No, puntualmente el Banco Ciudad en 8 años otorgó apenas 7.000 créditos hipotecarios, es decir, menos de 1.000 por año. Hay que ver, o sea, para que haya crédito hipotecario, obviamente tiene que bajar la inflación. Claro, pero más allá del antecedente, porque la verdad que si vos tampoco ves los antecedentes de Banco Provincia, de lo que es la gestión de la provincia de Buenos Aires, tampoco es un caso de éxito, ¿no? Ni un ejemplo de construcción de vivienda. Tampoco es un caso de éxito que se estudie en universidades del mundo, pero lo que te quiero decir es, cuando vos empezás a ver la propuesta económica, a ver, digo, cualquiera que conozca el mercado inmobiliario, mira, la única forma que la gente llegue a la vivienda es que haya más oferta, más construcción y que las propiedades valgan un poco menos. No, para que no haya especulación inmobiliaria. La propuesta de Cambiemos es 1 millón de créditos hipotecarios, como si además fueran tan fáciles y tan sencillos. No, porque eso lo que genera es una disparada del precio de las propiedades. Pero escuchemos qué dice Macri del dólar. El cepo fue un invento nefasto de este gobierno, que lo que trajo como consecuencia es que hace 4 años que la Argentina no crece. Hace 4 años que no se genera trabajo en este país. Y lo que ha generado es que no ingresen nunca más dólares en la Argentina y se vayan paulatinamente. Y pasó lo que sabíamos que iba a pasar, que del colchoncito inicial se iba a ir acabando. Entonces hoy el cepo, que viene a ser como una especie de esta habitación blindada para cuidar los dólares, ya en esta habitación no hay más dólares. En el Banco Central no quedan más dólares. Están hablando de algunos que dicen que quedan 2.000, 1.000, 0. Con lo cual ni siquiera tiene sentido tener una habitación blindada para cuidarlos, que ya no hay más. En esto Macri tiene razón. El cepo fracasó. No dio resultado. No dio resultado y el gobierno, tal vez porque no quería, aferrándose a su modelo económico, al modelo Kicillof, fracasó y tal vez para no incendiarse, o no se sabe por qué, lo que dijeron fue aguantar y que se arregle el que viene. Pero el cepo fracasó. Y fracasó además porque cuando el mercado de cambios era unificado, corregime si me equivoco, Lucio, con pocos millones de dólares, y esto abro comillas, se podía planchar y mantener la divisa controlada. 3, 4, 5 por día. 3, 4, 5, 6. Y ahora se terminan reventando millones y millones de dólares en dólar ahorro oficiales que van al consumo de la clase media alta. Exactamente, y abastecer al mercado informal. A ver, es cierto que el cepo además de ser feo, antipático, malo y que tenga mal aliento, no dio resultado. No, y además hiciera todo eso, pero además de dar un resultado, bueno, lo hubiéramos pensado. Acordate que en un momento dado nosotros decíamos, qué contradicción profunda tiene este modelo que nació siendo un modelo industrialista y desarrollista y termina siendo el mejor negocio durante mucho tiempo, era comprar un dólar ilegal y guardarlo porque seguía aumentando. Y este mismo modelo termina aferrado a una bandera de los 90 que fue el dólar barato. Digamos, es una contradicción básica. Es verdad. Hoy tenemos un dólar barato. Lo que pasa, claro, la discusión es, bueno, levantás el cepo, salís, devaluás, ¿a qué precio? ¿A qué costa? Los alimentos van a ser lo mismo, las tarifas de servicios públicos, los servicios personales, bueno, esa es la discusión. Es como una salida de la convertibilidad, pero más leve.
y con menos endeudamiento. Sí. Comunidad Europea. No existe hoy un mercado que domine el mercado financiero para establecer un tipo de cambio. Tendría una consecuencia, por supuesto, de una gran devaluación, de una mega devaluación que afectaría directamente a la canasta de cada uno de los argentinos. Bueno, pero enseguida vamos a volver con Lucio de Mateo, que tiene el detalle de la inflación en alimentos, que es la que más nos duele a buena parte de la población. Pero ahora nos vamos a divertir, no sé si divertir o inquietar. En esta semana, mientras se discute si campaña sucia, campaña con mentiras, sin mentiras, hubo amenaza de atentado en 2 shopping por un grupo terrorista de la República de Mali, en el medio del desierto del Sahara. Hubo amenaza de bomba en el Ministerio de Salud, hubo amenaza de bomba en el Senado y en un par de lugares más. Y ahora, muchachos, por si faltara algo, hay alerta de gendarmería por si anda el Chapo Guzmán en Bariloche. Esta es la noticia más loca que tenemos para contarles hoy. No sé si loca o no. Es verdad, esto yo les voy a decir, que una fuente, de esas fuentes que anda en los lugares más oscuros, digamos, me contó hace un par de semanas que había un contador, un hombre que manejaba guita del cartel de Sinaloa, que estaba en la Argentina y que le estaban siguiendo los pasos. Yo me lo tomé como de quien venía, dije, bueno, hay que ver, estas no son cosas para contar, pero ahora sí se supo de una alerta oficial de la Gendarmería Nacional que creen que el Chapo Guzmán anda por Argentina. ¿Por dónde iba a venir? Si tenemos todos los climas, muchachos, tenemos todos los climas, tenemos todos los personajes. ¿Qué cosa nos faltaba sino que fuera el Chapo Guzmán herido? Porque recuerden que el Chapo Guzmán se escapó de la cárcel, la Marina con un operativo digno de Vietnam, ¿no? De donde arrasaron con varias casas de civiles, ametrallaron a cualquiera, qué sé yo, se les escapó por poco el Chapo Guzmán, que se cayó por un barranco y se fracturó, estaba herido pero zafó. Bueno, ahora ¿dónde lo están buscando al Chapo? Lo están buscando cerca de Bariloche. Ustedes dirán, ¿por qué cerca de Bariloche? Porque lo que piensan es que por ahí puede ir y venir en diferentes pasos fronterizos y escapar a Chile o volver, estar en una zona difusa. Recordemos, digo, esto no es novedad, que en la Patagonia Argentina se escondieron cantidad de nazis en los tiempos de Perón, ¿no? Porque la Patagonia, claro, la Patagonia de aquel momento es una Patagonia diferente de esta, que está mucho más desarrollada, donde hay emprendimiento turístico, pero un tipo que tiene plata puede comprar lo que se le dé la gana en la Patagonia, o puede alquilar lo que se le dé la gana y puede esconderse. Y si algo no le falta al Chapo Guzmán es dinero, ¿no? Entonces, para comprar o alquilar propiedades, para tener vehículos, para contratar vaquianos, para entrar y salir o cruzar pasos fronterizos más o menos clandestinos, se ve que la tienen bien estudiada. ¿Será verdad o no será verdad? Lo cierto es que esto es oficial, una alerta de Gendarmería Nacional, ¿sí? Porque sospechan que el Chapo Guzmán puede haber venido a la Patagonia Argentina. Ahora le vamos a contar una historia que tiene que ver con otro personaje, esos personajes mediáticos inexplicables para mí, que fue Ricardo Ford. Obviamente no me interesa su trayectoria mediática, este hombre falleció hace 2 años, sino el recorrido judicial que tuvo su muerte. Ford era heredero de una familia muy poderosa, una hija, si se quiere, olvidada, escondida del clan Ford, Paloma Ford, fue la única que impulsó algo de sentido común, una investigación por mala praxis, por si ese hombre había muerto por mala praxis. En primera instancia, un juez dijo que no. Hoy, una cámara dijo que había que volver a investigar si Ford no murió por mala praxis de 10 médicos y de un poderoso sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires. Les habla Ricardo Ford, estoy acá en la Clínica Trinidad, que me vine 15 días de spa para que me mimen, me cuiden, comer cosas ricas, y los médicos me cubren de todo lo que tengo que curarme, y salir 100 puntos para después disfrutar la vida. No, porque estoy teniendo otra vez problemas de columna, de vuelta, y no sé qué va a pasar, si me tengo que operar de nuevo o si con una recuperación puedo. Pues yo tengo tornillos hasta arriba de todo. ¿Te da miedo? Sí. Te pone... Y toda otra cirugía, por supuesto. Claro.
La rodilla ya la tengo operada hace un año, se infectó, me tuvieron que sacar la prótesis, poner un separador. Para que me mimen, me cuiden, comer cosas ricas, y los médicos me curan de todo lo que tengo que curarme, y salir 100 puntos para después disfrutar la vida. No, porque estoy teniendo otra vez problemas de columna, de vuelta, y no sé qué va a pasar, si me tengo que operar de nuevo, o con una recuperación puedo... Pues yo tengo tornillos hasta arriba de todo. ¿Te da miedo? Sí. Te pone... Y toda la cirugía, por supuesto. Claro. La rodilla ya la tengo operada hace un año, se infectó, me tuvieron que sacar la prótesis, poner un separador, durante varios meses, después se retrasó porque tuve que hacer la temporada en Mar del Plata, después lo que pasó con la peritonitis tampoco me pudo operar, así que la rodilla ya está... ¿Llega muy dolorido? Sí, ya tiene un varo muy grande y a punto de quebrarse. Él se descompensó, su organismo colapsó y terminó con su muerte. Y hay muchas dudas con respecto a su muerte. No era un paciente de extrema gravedad. Cuando entra Ricardo a la clínica, convengamos que Ricardo ya tenía una infección. Esa infección se generalizó en esos 4 días que tuvo. Esa infección provoca el deceso de Ricardo. No digan que él tuvo un fallo cardiorrespiratorio. El resultado de la Junta Médica es categórico y dice, no hubo mala praxis. Él tenía sepsis, que es una infección generalizada, pero no murió de eso. El tratamiento fue el correcto. El 25 de noviembre, exactamente 2013, falleció, recuerdan ustedes, por una infección generalizada que había comenzado en la rodilla. Se sigue hablando y se sigue investigando su muerte. Hoy la Cámara del Crimen decidió que 10 médicos que actuaron cuando él tuvo esta infección generalizada sigan siendo investigados. ¿Por qué sigan siendo investigados? Porque en primera instancia se había resuelto que los médicos no tenían nada que ver, que aparentemente no era mala praxis, que era lo que se estaba investigando, pero ahora, revisando los papeles, hay dudas, puede haber mala praxis, eso está diciendo la Cámara del Crimen. Por eso quiere ahora, con su fallo, que vuelvan a ser investigados los 10 médicos que lo atendieron en noviembre de 2013, cuando lamentablemente el empresario falleció. Lo primero que habría que preguntarse es hasta qué punto influye en los jueces, que no deberían tener prejuicios, el carácter así barroco y mediático de un personaje como Ricardo Ford, que se sabía, que se jactaba, que tomaba medicamentos, que montones de veces dijo me voy a morir en televisión y nadie le creyó, y finalmente se terminó muriendo. Pero hay algo que es de sentido común. El dictamen dice que muere de paro cardiorrespiratorio. Todo el mundo muere de paro cardiorrespiratorio. Poner eso era la típica excusa, la típica manera de zafar que se utiliza en los certificados de función truchos. Desde la dictadura hasta el caso de María Marta García Belsunce, siempre la muerte, cuando no quieren poner de qué es, ponen paro cardiorrespiratorio. Lo notable es que dicen que Ford tenía una infección generalizada con la forma clínica de sepsis, o sea, una infección generalizada. Pero justamente de eso lo tenían que tratar. Si uno va a un sanatorio de alta complejidad como la Clínica Trinidad y los médicos no se dan cuenta que tienen infección generalizada, ahí sí me parece que cabe una cuestión o una investigación por mala praxis. Se lo voy a preguntar a Mariano Lizardo, que es abogado. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Rolando, ¿cómo estás? Los jueces, sabes que se basan, cuando se trata de prácticas médicas, necesitan sí o sí las tesis y los informes de junta o de especialistas en la materia. En este caso, el juez de primera instancia se ha basado en lo que dijo esa junta médica de miembros de la Corte, donde dicen que no podía asociarse la muerte de Ricardo Ford a esa negligencia o imprudencia por parte de los médicos que lo trataron. La sala quinta del crimen lo da vuelta. Lo da vuelta porque dice que no está de todo el claro y necesita es sentido común. Digo, si alguien entra con infección generalizada, los médicos no logran detectarla. Y hacen específica mención, no a los últimos días donde Ricardo estuvo internado, sino retrotraen a la primera infección que tuvo Ricardo, que creo que fue un año antes, que fue donde le empiezan a tratar el tema de su rodilla.
Donde ya también había pasado lo mismo. Donde ya también y alguien lo había tratado bien. Exacto. Había encontrado que tenía una infección generalizada. Ahí lo habían encontrado y no sabían si realmente lo que va a tratar de probarse ahora es si esa asepsia fue bien curada o no fue bien curada. ¿Es difícil probar en tribunales una mala praxis? ¿El lobby médico es poderoso? Si esa asepsia fue bien curada o no fue bien curada. ¿Es difícil probar en tribunales una mala praxis? ¿El lobby médico es poderoso? Es muy poderoso. Porque yo sé, por ejemplo, que nunca te entregan la historia clínica, viste que es muy difícil conseguir esos datos, que las historias clínicas están escritas casi como cuidándose por lo que pudiera venir. Es una corporación y es muy difícil luchar contra eso. Y los abogados y los jueces, que son abogados, no saben de prácticas médicas o de medicina. Por lo tanto, necesitan inevitablemente que otro médico le diga lo que ocurrió. Entonces, ¿y se protegen entre ellos? Y generalmente es una corporación muy grande. Es una corporación muy grande y es muy difícil que un médico... Los médicos a su vez dicen que hay industria del juicio de parte de los abogados. Puede llegar a haber también, pero sí te puedo asegurar que hay mucha corporativismo en cuanto a los médicos. Entre los abogados quizás no hay tanto, pero entre los médicos es muy difícil de tener un informe firmado de un médico contra otro médico. ¿Puede haber prejuicios contra un personaje como Ford? Siempre, en el caso de un personaje mediático siempre puede llegar a haber prejuicios. Bueno, este loco. Pero la justicia igual se abstrae de ese tipo de cosas. Realmente la justicia se abstrae. O sea, los jueces tratan de focalizarse específicamente en las pruebas que tienen y con eso tratan de resolver. Vos que estás interviniendo en el caso de Lotoki, ¿qué es lo que pasa, el cirujano plástico? Lo que hay que tratar de probar es probar el nexo causal. Que las prácticas médicas realizadas sean efectivamente lo que causaron el mal que en el caso de mi cliente o de otras personas que lo han denunciado, probar si realmente la práctica médica es la correcta o no es la correcta, y si esa práctica médica fue la que le causó la lesión que dicen tener. Pero en el caso de los cirujanos plásticos es más al borde, ¿no? Me parece que es más fácil probar que en el caso de alguien que está intentando salvar una vida, ¿o es la misma dificultad? Es la misma dificultad. Es la misma dificultad. Porque vos lo que tenés que probar es, te vuelvo a reiterar, el nexo causal. Si específicamente esa pero por ejemplo, práctica, ¿qué hacía? ¿Por qué quedó tan... qué hacía de criticable? Y hay un montón de cosas que figuran en el expediente que bueno, se ha demostrado. Hay médicos que han dicho que hay... O sea que en este caso sí. En este caso la corporación médica... Sí, pero igual es muy difícil, porque ahora se depende de una pericia técnica de una sola persona, que es la que va a hacer la pericia, y hay informes de médicos de parte, los cuales se van a contraponer, y eso va a ser determinante al momento que el juez tenga que decidir. Más brutalmente, ¿se protegen entre ellos? Porque tarde o temprano saben que la bocha puede venir para ellos también. Depende de la honestidad del profesional. Depende muchísimo de la honestidad. ¿Y qué es lo que abunda? Y es lo que abunda. No, pero ¿qué es lo que abunda? ¿La protección o la honestidad? Existe la honestidad y siempre tenemos que tratar de quedar bien. Pero sí hay corporativismo. Y muchísimo. Mariano, gracias por venir. No, por favor. El señor Di Matteo está ahí sacando cuentas, tiene números, tiene todo clarísimo sobre lo que pasó con los alimentos, con la inflación de los alimentos, que es la que más duele y uno más verifica en la góndola de los supermercados. Por supuesto, acordate, Rolando, cuando hacemos la información, el año que viene esta sección la vamos a titular ¿Te acordás, hermanos, qué precios aquellos? Porque definitivamente si hay devaluación al precio de los alimentos va a cambiar. ¿Qué es lo que pasa hoy en este momento? Esto es Fuente Consumidores Libres, esa es la ONG del exdiputado Héctor Polino, releva precios, acotadamente unos 39, 40 productos en supermercados de capital, pero son todos productos de primera necesidad que la gente consume, carne, lácteos, artículos de limpieza, son productos representativos. En octubre la inflación de Consumidores Libres dio 1,53% y cuando uno toma los primeros 10 meses del año, 18,51%, con lo cual... Lo cual es menos que la inflación Congreso, digamos, ¿no? Menos, a ver, más o menos, si vos decís 10 meses, 18,51, más o menos el año va a terminar en un 22%. La inflación Congreso está en torno a los 26 puntos. El INDEC dice 14,4. ¿Y qué dice el INDEC en materia de alimentos? Le cuenta los precios cuidados, entonces. Claro, el INDEC toma precios cuidados para medir, entonces ahí también hay una inflación controlada. Pero fíjate que inclusive hoy la presidenta habló de inflación. Claro, toma los precios cuidados y encuentra todos los productos. Claro. Porque esta es la viveza, esa digamos. Esa es la otra. Esa es la Considera los precios cuidados, pero siempre encuentra todos los productos que hay que buscarlos. Esto empezó con Guillermo Moreno, que tomaba los precios del mercado central.
¿Te acordás la picardía metodológica tomada el precio del mercado central? O le avisaban a las empresas, le decían, escuchame, ¿vos cuánto producís? Que 48 artículos, este artículo es el que te medimos en el IPC, no lo subas de precio. Y así empezó la cosa. Ahora, fíjate que hoy la presidenta dijo 22% de inflación, cuando el INDEC dice 14,4%. Bueno, eso ¿Hoy dijo Cristina 22%? Hoy Cristina dijo 22%. Sí, fue una de las cosas que señaló, que a mí también me llamó la atención. ¿22%? Hoy Cristina dijo 22%. Sí, fue una de las cosas que señaló, que a mí también me llamó la atención, porque el INDEC dice 14,4%. Es decir, ni la presidenta le cree al IPCNU, quiere decir Índice de Precio del Consumidor Nacional Urbano, del INDEC. ¿Qué es lo que pasa con estos precios del supermercado? Fíjate, por ejemplo, el kilo de asado en el supermercado más barato sale 72 pesos, en el más caro sale 85. Digo, para tanto hueso que tiene el asado y que no rinde tanto, si bien es muy... Es un militante contra el asado. Y muy rico. No, me encanta el asado, me encanta. Siempre con el hueso, loco. Yo prefiero, no me quiero hacer el fino, pero prefiero el ojo de bife, prefiero el lomo. Bueno, son cortes... Andá a decirlo al hinchado de Huracán eso. También lo voy a decir y me va a respetar. La falda de 47 a 55 pesos y la paleta 49,70 en el mercado más barato, 58 en el mercado más caro. ¿Qué pasa con estos productos que son de mucho consumo? Bueno, ¿vos decís que los vamos a extrañar estos precios? Vamos a extrañar estos precios porque definitivamente si hay devaluación, el precio de los alimentos se va a mover hacia arriba. Eso está bien, pero ¿y la yerba? ¿Por qué tiene dolarizado la yerba? Nada. Nada. Pero el asado, ¿qué tiene dolarizada la vaca? Bueno, déjame... Si no la pueden exportar. Déjame explicarte después del pero. Nada, no te dejo. Los que forman precios, Rolando, son los empresarios que más concentrado tienen cada mercado y que piensan en dólares. Porque, a ver, el humilde tarefero, que son las personas que recogen las hojas de yerba y con eso las llevan a secar y nosotros tomamos un muy rico mate en nuestra casa, el humilde tarefero no piensa en dólares. El que seca la yerba en un secadero quizás tampoco piensa en dólares, sino con su sueldo en pesos. El dueño del molino, procesador de yerba, sí piensa en dólares, ¿no? El agua de 1,5 litros, 11,50 a 12, fíjate, la yerba, esta es la de precios cuidados, ¿no? 49,50 la más barata, 52 la más cara. Y el arroz, este es el arroz económico. El buen arroz sale más o menos el doble, ese que no se pasa, no se pega, el doble Carolina, que es parbolizado, que puede servir para hacer risotto, sale más o menos el doble. ¿Y qué pasa con los lácteos? Bueno, los lácteos es delicado. Primero te quiero decir una cosa, si vos encontrás un queso abajo de 100 pesos el kilo, avísame, voy y lo compro. Claro. Ya muy difícil. Algunas ofertas... Un queso sin gusano, digamos, abajo de 120 pesos el kilo. Comestible. Por supuesto, está bien la aclaración, pero por supuesto que esté comestible. La verdad es muy difícil encontrar queso por debajo de 100 pesos el kilo. La leche en botella, te lo digo yo como padre de un niño chiquito que toma como un ternero, ¿cuánto se gasta en leche? ¿No? 16,90, 19 pesos según el supermercado. Y la manteca 200 gramos, 19... Acá te da la excusa para no engordar, decir, che, está cara la manteca. Por ejemplo, ¿te acordás cuando éramos chicos y le ponías al pan, le ponías manteca y azúcar? Claro. ¿Cuál era ¿de quién era la merienda de manteca de azúcar? Era la merienda de los más humildes, de los más pobres, porque no tenían plata para comprar mermelada, no tenían plata para comprar dulce de leche o galletitas que eran mucho más caras. Eran caras las galletitas cuando nosotros éramos chicos, ¿te acordás? Sí, sí. Inclusive ibas a los almacenes y las comprabas de la lata y te servían un cuarto. Bueno, la merienda de los humildes era el pan con manteca y con azúcar. Bueno, el azúcar está más o menos 10, 11, 12 pesos el kilo, te puede rendir un kilo, pero la manteca 200 gramos entre 19 y 22 pesos, Rolando. A veces las cámaras de seguridad son criticadas porque funcionan como un gran hermano que violenta la intimidad de la gente. Yo no soy de los que cree eso. A eso me parece un progresismo o un garantismo tonto. Ahora les vamos a mostrar cómo las cámaras de seguridad, que para lo que sirven es para quitar las múltiples versiones de un hecho. Cuando un hecho queda registrado en una cámara de seguridad, ya no hay que recurrir a testigos que digan lo que pasó y lo que no pasó. Esto es especialmente importante en la violencia de género. La violencia de género no es algo que solamente sucede puertas adentro. Los tipos que les pegan a las mujeres también lo hacen en la calle y después, cuando quedan grabados en una cámara de seguridad,
ya no tienen atenuantes. Qué paradoja. Esto sucedió en Mar del Plata, las cámaras de seguridad. Qué paradoja. Esto sucedió en Mar del Plata, las cámaras de seguridad son de Mar del Plata. Fíjense, la gente no se mete. Y la verdad, es muy difícil meterse. ¿Qué hace uno en ese caso? ¿Cómo meterse? Para eso está la policía, y está bien que así sea. Por suerte, este hombre, claro, en su locura, no registra que está frente a una cámara de seguridad. Por suerte también, la policía llegó rápido. Y ahí no hay tutía, no había ninguna segunda versión. Ni él podía decir que ella se había tirado al piso o se había golpeado la cabeza contra la pared porque sí, como suelen decir los tipos que golpean a las mujeres. ¿Sí? Esta es la barbaridad. Y yo le decía, qué paradoja. Hace cosa de ¿cuánto? Menos de un mes. En Mar del Plata se hizo un encuentro nacional de mujeres que terminó, ustedes recuerdan, con incidentes frente a la catedral de Mar del Plata porque había un grupo neonazi o neofascista que se congregaron ahí a defender la catedral de Mar del Plata. Dicho sea de paso, hay que ponerle un ojo en Mar del Plata a la cuestión de lo que va a pasar con los neonazis, porque hace poco también apalearon a un muchacho por su condición de gay, ¿sí? Al grito de, o sea, claramente discriminatorio y claramente neonazi. El intendente que ganó es un señor que tiene un pasado por lo menos discutible en materia de declaraciones y de prejuicios. Así que va a haber que seguir de cerca lo que pasa en Mar del Plata con la cuestión del neofascismo. Esto que ustedes acaban de ver sucedió en Mar del Plata. Un mes antes, durante el encuentro de mujeres en Mar del Plata, se dio la paradoja. Ese encuentro duró 2 días y durante ese encuentro 2 mujeres murieron por violencia de género. Para esto sirven las cuestionadas cámaras de seguridad. Este muchacho no va a tener ningún atenuante, va a ir preso por lo que hizo. Está grabado, nadie lo puede discutir. Así nos vamos. Buen fin de semana. Esto fue Tercera Posición. Chao.